Muy buenas tardes ya a todos. Ahora en este jueves, que es el cuarto día del Festival Ciudades Conscientes, les damos un gran saludo a los que nos acompañen en la transmisión en vivo y también a los que nos vayan a ver en los siguientes 10 días en la plataforma del Centro de Diseño Consciente. Para iniciar el día de hoy, tenemos a Carolina Toro Pérez, quien es una estudiante de la maestría en sostenibilidad y tiene especialidad en movilidad y nos va a hablar un poquito sobre su trabajo. Bienvenida, Carolina. Muchas gracias. Hola Ángel, muchas gracias y bueno, qué gusto estar aquí. Yo traigo un poco como algunas reflexiones alrededor justo un poco de lo que mencionas y es como las preguntas y las consideraciones que permiten observar el analizar la movilidad desde una perspectiva de género. Entonces, digamos que un poco de mi trabajo es sobre qué permite ver el género o desde la lupa del género, que se puede ver de la movilidad, que desde otras perspectivas no se puede, digamos, llegar a percibir y de qué manera esto pues, puede contribuir en la construcción y en la planeación y en el diseño de pues, los sistemas de transporte y en general del sistema de movilidad. Entonces, un poco como en la agenda, hay como tres momentos que les quiero proponer. El primero es como una discusión alrededor de qué es y cómo puede aportar al análisis de movilidad un análisis de género, o sea, a qué, digamos, haría referencia en este caso particular. El segundo es pues un poco una aproximación a partir de algunos datos al contexto en la Ciudad de México y más bien también en la relación pues con la zona metropolitana del Valle de México. Y bueno, por último, como algunas reflexiones finales y pues que se abra un poco también la discusión a partir de las preguntas que pues todo esto pueda suscitar. Entonces, bueno, para empezar, digamos que un poco a lo que hace referencia el uso de esta categoría, o más bien como la propuesta metodológica de hacer un análisis de género, es tomar el género como una lógica y como un dispositivo que funciona como la organización sociocultural. Digamos que esto compuesto por algunos elementos que voy como a mencionar o a listar brevemente, y que en principio, digamos que parte de este nivel simbólico, que son los códigos, como la construcción de lo femenino y lo masculino, que un poco permea todas las prácticas, los discursos, las acciones, etc. También, digamos que esta construcción compone o más bien da cuerpo como a eso que se entiende o a lo que se entiende por hombre y por mujer y se traduce como en un componente normativo que pues ya tiene como las reglas y las tipificaciones de qué es ser pues o estar en uno o en el otro. También pues el componente corporal e identitario que tiene mucho que ver con la movilidad pero que no se ha como tomado en tanta consideración, es como también se da esa expresión del género en los espacios y ahorita pues tengo como algunos ejemplos para hablar de esto y cómo esto hace también que haya pues unas condiciones particulares en las que las personas experimentan el espacio público y en este caso pues el sistema de movilidad. Siguiendo, digamos, en esta lógica un poco un componente vincular que habla como de algunos mandatos o reglas en las relaciones y que también tiene mucho que ver con la forma en que se definen como o se caracterizan los lugares y se le dan como unas connotaciones de nuevo como de femenino y masculino, de seguro e inseguro, de público privado y esto pues también se traduce en una experiencia distinta. Bueno, este componente, pues esta parte es muy directa, ¿no? Lo práctico que tiene que ver también pues con la división sexual del trabajo, por simplificarlo un poco brevemente, pero esto tiene mucho que ver con la forma en la que se construye el conocimiento y cómo en relación con las actividades, con los roles que cada persona asume, pues también crea y genera un conocimiento que es relativo a las acciones que desarrolla en su día a día. Un componente espacial que da cuenta como de esos mecanismos de inclusión y exclusión en los espacios públicos en este caso, que también creo que sirve un poco más del ejemplo. Y por último, un componente de posición, que pues es como este lugar de toma de decisión y de control y de gestión de los recursos,
que digamos ha sido ocupado principalmente por algunas personas con unas pues, características muy particulares. Entonces digamos que todo esto para decir que cuando hablamos de género no hablamos como de la movilidad de las mujeres, ¿no? Que muchas veces como que se asume un poco y los estudios han estado muy encasillados o muy dedicados en ese grupo particular, pero hay muchos análisis que se pueden hacer desde la perspectiva de género en temas de movilidad. Por ejemplo, también se habla mucho de la relación de las velocidades o las altas velocidades en las ciudades con la construcción de las masculinidades, ¿no? Y cómo esa sensación de riesgo es, digamos que más, está más como relacionada con unos comportamientos del masculino, etcétera. Entonces, esto pues a manera de introducción, aquí como algunos ejemplos, por ejemplo, esta fotografía, pues que es muy clara, a mi modo de ver, muy diciente de este aspecto práctico que es la división sexual del trabajo y es como las mujeres pues asumen mucho más que los hombres un rol de cuidado y eso hace que sus viajes y sus pues, desplazamientos en la ciudad estén condicionados por ese rol y pues por eso es más frecuente que las mujeres viajen con hijos o hijas o con personas mayores a las que cuidan o con paquetes por hacer un mercado, etcétera. También un poco del componente normativo y que creo que se relaciona con lo corporal y con lo vincular, es este ejemplo de los vagones exclusivos, que digamos que parten de una urgencia de reducir una problemática de violencia sexual que afecta principalmente a las mujeres, pero que también, y se ha estudiado, digamos, hay un estudio particular que se hizo en el 2014, donde se encontró que a partir de la implementación de estos vagones, si bien sí se ha reducido la frecuencia y pues la aparición de casos de violencia sexual contra las mujeres, ha aumentado a su vez la violencia física entre los hombres, o sea, en los vagones que no son de mujeres. Entonces ahí pues hay más peleas, hay más empujones, hay como un comportamiento que también pues hay que revisarse desde esta perspectiva. En términos de lo espacial, pues esta foto también creo que es muy diciente en ese sentido. Digamos, hay muchos espacios de la ciudad que tienen unas características que no permiten la visibilidad, no permiten la accesibilidad, no permiten el poder tener a personas cerca, como algunas estrategias también que permitan como atender una situación de emergencia, en caso pues digamos de violencia, etcétera, y que esto pues se relaciona un poco también con la sensación de seguridad, inseguridad y pues la percepción misma que las personas tienen de cada espacio y la disposición a transitarlos. Bueno, por último, tengo esta fotografía sobre el componente de posición, que digamos que hablaba un poco que es como esta toma de decisiones, y esta foto me parece muy buena también porque habla de estas personas y estas experiencias que no son tenidas en cuenta en esa toma de decisiones, ¿no? Digamos, el caso particular de los adultos mayores o de personas que tienen eh, algún tema, alguna barrera física para acceder a los espacios, pues definitivamente las personas que toman la decisión y que controlan los recursos no están experimentando la ciudad de esta manera y por eso digamos que los espacios son difíciles o son, pues sí, presentan barreras para algunos grupos de la población. Esta fotografía también, pues para cerrar en el tema de la perspectiva de género y cómo nos ayuda, y es como en últimas, como esta percepción diferencial de los espacios en temas de seguridad. Este puente es una fotografía en el anillo periférico, que es un espacio que es, pues, digamos que genera una sensación de inseguridad tremenda, porque es un espacio cerrado, es un espacio que suele estar muy oscuro, está sobre una avenida que está pues transitada por muchos autos, no hay como una posibilidad de tener personas cerca, bueno, digamos que esto tiene como un montón de factores que hacen pues que sea un espacio en definitiva pues inseguro también, o que genere esa sensación. Entonces, bueno, digamos que un poco para hacer síntesis de cómo esta perspectiva de género en movilidad abre un poco la investigación en este tema, hay como dos frentes de trabajo en los que yo, digamos que creo que vale la pena como poner la atención. El primero es como la participación de las mujeres principalmente en la planeación, en la gestión del transporte. Digamos que la perspectiva de género no es un tema del que hablen y propongan ellas, sino que es una perspectiva que permite el análisis y que en ese sentido
pues el hecho de que más mujeres estén ahí responde más como a una necesidad histórica de vinculación, de participación, como más de este componente de posición, y no que solamente, digamos, ellas estén ahí para hablar desde su experiencia, ¿no? Entonces, digamos que pues hay muchas políticas que ya se han implementado como en ese sentido de la toma de decisiones, del poder en este sector, pero pues todavía es como un camino que está apenas iniciando. Y por el otro, pues es como la consideración de aquello que es como tipificado como femenino. En ese caso, por ejemplo, la foto creo que es bien ilustrativa para eso, como la oscuridad, la noche, un puente peatonal, una calle vacía, todo eso son como espacios en los que a los que se asocia, digamos, la inseguridad, se asocia también el miedo y digamos que ahí, pues como todo esto lleva a esa desconsideración de ese espacio. Y en este caso, digamos que poder comprender la diferencia sexual expresada en los sujetos y en las estructuras cognitivas puede hacer que se tengan mejores políticas, ¿no? Y que se pueda como que atar ese hilo entre las decisiones y las prácticas y las estrategias que las personas tienen en el espacio público con su situación de contexto, pues en el que se ubican, digamos, en este caso desde esa mirada, pues del género y todo lo que abre. Entonces, bueno, un poco ya para hablar del caso particular de la Ciudad de México, yo voy a presentar unos datos que son el resultado de un procesamiento de la información de la encuesta Origen-Destino del 2017 para la zona metropolitana, y digamos que son apenas como una introducción también un poco a lo que la encuesta puede darnos de información desde esta perspectiva. Entonces, para empezar un poco desde las características sociodemográficas de las personas que viajan, digamos que según la encuesta son más de 20 millones de personas las que viajan en la ciudad, son un poco en mayor proporción mujeres, y se ubican sobre todo pues, en los estratos medio bajo y medio alto. Digamos que las personas, el 56% de las personas están en el estrato medio bajo. Respecto a la escolaridad, digamos que de las personas que realizan viajes en la ciudad, el 48, un poco más del 48% tienen hasta un grado de escolaridad de primaria o secundaria, el 5,4% no tienen ninguna escolaridad, y bueno, solamente como el 45% tiene media superior y posgrados también, pues un poco menos de la tercera parte de la población. Sobre los rangos de edades, también digamos que es muy diciente como la relación de los adultos mayores, considerando ahí desde más de 60 años, y de los niños y niñas. Digamos que el promedio de edad de los viajes es de 35, es un poco mayor para las mujeres, pero esto no quiere decir que no haya una población pues viajante que pues representa también algo más del 10-15%, que tiene unas necesidades particulares que digamos que también pues deben ser tenidas en cuenta. De acuerdo con las actividades que las personas realizan, digamos que esto un poco para hablar como de ese contexto en el que están justamente pues, las personas que viajan, y digamos que suele hablarse mucho de los viajes al trabajo. O sea, las ciudades se piensan mucho para esos viajes que son pendulares, que pues tienen el origen en la casa, el destino, el trabajo, y en la tarde pues al revés. Pero pues hay muchas personas que tienen múltiples ocupaciones, que además del trabajo, digamos, tienen actividades pues asociadas al rol de cuidado o al trabajo doméstico pues en su propio hogar. No sé, aquí cuando pongo trabajo doméstico hace referencia al trabajo doméstico en su propio hogar, y digamos que eso es el 25% de las personas que no tienen como ocupación principal ni estudiar ni trabajar, entonces están como en otro tipo de viajes que pues no están, no hay, de los que no se presenta tanta información. También digamos es muy, es una barrera muy amplia entre la población frente a las ocupaciones cuando miramos el trabajo doméstico, que aquí pues de nuevo es el trabajo doméstico que se hace en el propio hogar, donde pues es una diferencia abismal, casi del 11%, más del 11%, entre mujeres y hombres. Entonces digamos que sí, el perfil de las personas que más viajan son personas que trabajan como ocupación principal, que es pues como el grueso de la población o la mayor proporción de la población, pero hay un alto porcentaje de personas que viajan
para las cuales su principal ocupación es trabajar en el hogar, en su propio hogar. Y esto, digamos que tiene, pues también, o repercute también en esas movilidades que son distintas en términos de horarios, de modos, de frecuencias, etcétera. Bueno, y pues digamos para cerrar, el 45% de las personas que dejan, pues sí, efectivamente tienen como ocupación principal el trabajo. Sin embargo, aquí digamos que no hay una consideración de cómo los trabajos también son distintos e implican que las movilidades pues demanden como otros horarios, otro tipo de rutas, o por ejemplo transportar cierto tipo de cosas. El trabajo, en el caso por ejemplo de la economía informal, es muy distinto. Las personas deben viajar con vehículos, con objetos, en horarios, digamos, muy temprano, muy tarde, etcétera. Entonces acá como que se ha asumido que el trabajo también tiene como ese horario, ese pico del que suele hablarse, pero no es tan así también, y pues hay unos trabajos que vale la pena también revisar cómo pues demandan unas condiciones distintas. Bueno, y ya para un poco ir aterrizando esta información y respecto a los viajes, en la zona metropolitana se generan algo más de 55 millones de viajes. Esos viajes, pues también como en la población viajera, son un poco en mayor proporción realizados por mujeres, y sobre todo, pues como el mayor conjunto de los viajes se realizan entre semana. Que digamos que ahí hay unas diferencias importantes en términos de los motivos de los viajes. Entre semana obviamente se dispara, o es mucho mayor los viajes que se hacen a la escuela, que en sábado pues son totalmente inferior. En sábado, por ejemplo, aumentan los viajes que se hacen a los comercios, y en semana un poco menos. Y digamos que esto pues en últimas se da cuenta de ello la encuesta, pues de estos motivos de viaje. Digamos que el propósito de ir al trabajo es uno de los principales motivos de viaje. Para los hombres es el principal. Para las mujeres, las actividades relacionadas con el trabajo doméstico en su propio hogar son el mayor motivo del viaje. Digamos que aquí se consideran las compras, los trámites o los viajes que se hacen para llevar o recoger a alguien. Y pues digamos que en segundo lugar para las mujeres están sí los viajes laborales o para ir al trabajo. Respecto a los estratos socioeconómicos, digamos que se encuentra también una diferencia en términos del gasto que las personas tienen en su movilidad pues, cotidiana. Digamos que a medida que aumenta el estrato en el que se ubican las mujeres, gastan un poco más en su transporte. Es distinto en el caso de los hombres, que entre pues a menor estrato, perdón, es mayor el gasto que tienen. Y esto digamos que puede estar relacionado también con una tendencia a las mujeres a tomar vehículos, por ejemplo, como el taxi, en algunas condiciones, porque pues, son vehículos que son un poco más costosos, pero que las favorecen en términos también de la seguridad, de la comodidad, etc. También acá se encuentra como principal, así diferencia, es en términos del tiempo para el estrato bajo entre hombres y mujeres. Y aquí pues hay como que pues hay que entrar, digamos, en los datos para ver como algunos sí, casos que son pues, tan particulares como tantos, pero pues esto tiene mucho que ver también con la distancia del viaje, y pues que también hay muchas personas, hay más hombres, digamos, en el estrato bajo en este caso, que se desplazan mucho más por trabajo. O sea, las mujeres en estos estratos están más dedicadas al trabajo doméstico en su propio hogar que en otros pues, estratos. En promedio de viaje, el promedio de viaje en la zona toma 43 minutos. Digamos que los viajes de los hombres parecen tardar un poco más que los de las mujeres, y bueno, un costo promedio de 7.3 pesos. También respecto a la ubicación de los viajes, el 44% de los viajes son internos en la Ciudad de México, y el 41% son internos, o sea, hacen pues en la zona conurbada o en el resto de los municipios de la zona metropolitana. También acá se podría encontrar como un poco esa diferencia en términos de la distancia, porque pues las mujeres tienen mayor proporción de los viajes que se hacen internos, son viajes con distancias más cortas, por hacer múltiples actividades, etcétera. Y los hombres viajan mucho más esas distancias largas, pues por este caso, desde la zona conurbada hacia la ciudad y viceversa. Bueno, también un poco de los lugares, creo que esto es como
una oportunidad también de introducir esta perspectiva de género para observar los datos, y es que si miramos como estos lugares a los que viajan hombres y mujeres, hay unas diferencias pues muy puntuales en los viajes que se hacen al comercio, a la escuela y a otras viviendas, que son viajes que están relacionados con la movilidad del cuidado, que es, pues, digamos que en el caso de la escuela, evidentemente esta diferencia tiene que ver es con los viajes que las mujeres hacen para ir o dejar a sus hijos. Y en el caso del comercio, pues también, como hacer compras, trámites, quizás también un poco del comercio o el trabajo más bien de las mujeres está un poco más en ese sector, que pues suelen estar ocupadas más en el sector servicios y en el sector comercio. Y bueno, eso es un poco como para hablar de estos datos. Bueno, y ya algunos datos, como así unas generalidades de los viajes que hacen particularmente las mujeres en la zona metropolitana, digamos que son un poco más de 29 millones de viajes, que de nuevo pues son muchos más entre semana, y digamos que en este caso para ellas sí el principal modo en el que se transportan es los viajes peatonales, seguido por el transporte público, y digamos que la bicicleta en este caso tiene la menor proporción entre las mujeres que viajan. También pues hay un menor acceso a la disponibilidad o menor acceso a la tenencia y al uso de vehículos privados, y digamos que ellas son las que menos viajan en automóvil privado o en moto, digamos que aquí también vehículos motorizados y en bicicleta, como ya lo dije. Y un poco para ver hacer ese zoom a los propósitos de los viajes de las mujeres, entre sábado y entre semana, pues en general digamos que la mayor proporción de los viajes tienen como propósito trabajar o cuidar, o también puede ser como y o cuidar, porque pues pueden estar estos viajes muy relacionados, y digamos que pues es como la diferencia más relevante es en los viajes a la escuela, que ya en sábado pues no se hacen, y que por el contrario se encuentran más viajes para hacer como algún tipo de asistir a algún tipo de evento social o hacer compras. Es como un poco la diferencia ahí. También en términos del tiempo, el tiempo promedio es de 44 minutos, los viajes que toman más tiempo son los que se hacen para trabajar, pues para ir al médico también. A menor nivel académico que tienen las mujeres, tienen un mayor tiempo de viaje en promedio. Y digamos que en términos de los destinos que tienen esos viajes, pues es como la mayor proporción está, como ya digamos lo dije antes, el comercio y la escuela, que es como a los lugares donde más ellas van. Eso también es distinto entre semana, que un poco esto refuerza pues la información que antes mostré, pero sí pues se destaca este dato que es pues, bien representativo, y es que el 91% de los viajes son para llevar o recoger a alguien, son a la escuela. Es distinto también cuando uno mira los viajes que hacen los hombres para llevar o recoger a alguien, porque esos viajes son a una oficina o son a un comercio en mayor proporción. O sea, por ejemplo, los hombres llevan más pues sí, a sus esposas, también a los medios de transporte, a las oficinas, y digamos que los que ellas hacen para este motivo pues están muy concentrados en la escuela. Bueno, digamos que ya para cerrar, o más bien pues abrir la discusión también, algunas reflexiones frente a este análisis de los datos, pues tan centrado en la encuesta origen-destino, porque ya puede dar como alguna información como en este aspecto, y es que bueno, la distancia del viaje es como el factor que más podría explicar las diferencias en la dinámica de movilidad entre hombres y mujeres, y como que los tiempos de viaje que son mayores entre ellos, bueno, como que la distancia es como un factor fundamental, y la encuesta de destino no tiene información sobre la distancia, pues como real de los viajes, entonces hay como una oportunidad también para complementar. En segundo lugar, los destinos de los viajes. Yo creo que esa es una como de las principales diferencias que hay en términos de movilidad entre mujeres y hombres, y es muy evidente pues cuando ellas viajan mucho más a la escuela, viajan mucho más al comercio, y eso ya es, digamos que ya da información de pues justo esa dinámica de viajes encadenados que hacen ellas, donde tienen como diversas paradas para hacer pues múltiples actividades en estos lugares. Bueno, en tercer lugar también las ocupaciones
de las personas que viajan y los propósitos que tienen, pues hay como una relación ahí, como que suele verse solamente desde el lado de los propósitos, pero yo creo que es muy importante entrar a estos datos desde esa perspectiva, pues desde esa percepción de las ocupaciones, porque también ahí podría haber información sobre el tipo de trabajo, por ejemplo, que las personas tienen. Entonces es muy, creo que la encuesta ya da información sobre eso, como que las personas que trabajan y el propósito de los viajes varía, o bueno, puede ser ir al comercio, pues ahí como que se sobreentiende como esas múltiples también actividades que hay. Bueno, y por último, como este cruce entre actividades, propósitos y lugares, con las variables sociodemográficas que algunas, digamos, mostré, como el estrato socioeconómico, el nivel académico, creo que es como la oportunidad, es como desde ahí donde se puede abrir un poco más este análisis de la movilidad desde una perspectiva de género y donde sobre todo pues vamos a poder encontrar mucha más información sobre cómo está siendo esa experiencia de movilidad en el espacio público y pues como también una base para contrastar un poco la realidad también a partir de pues otras metodologías y otras técnicas pues que puedan ya como fortalecer un poco más este análisis. Entonces, esto es como un poco lo que traía y pues como muy atenta a las preguntas también.